Capítulo 2. Transición de la cuarta a la quinta raza raíz. En este capítulo aprenderemos sobre la transición de la cuarta raza raíz, la Atlante, a la quinta, la Aria, a la que pertenece la humanidad civilizada contemporánea. Todo lo que el hombre percibe a su alrededor está en proceso de desarrollo. En este sentido, el uso del pensamiento, característico de los hombres de nuestra quinta raza raíz, tuvo que desarrollarse primero. En su pensamiento, el hombre decide algo y luego lo lleva a cabo como consecuencia de su propio pensamiento. Esta capacidad estaba solo en preparación entre los atlantes. No eran sus propios pensamientos los que influenciaban su voluntad, sino los que fluían hacia ellos desde entidades de un tipo superior. Lo que se ha dicho previamente sobre la cuarta raza raíz, los atlantes, se refiere a la gran masa de la humanidad, pero seguían a líderes cuyas habilidades sobresalían mucho por encima de las suyas. La sabiduría que poseían estos líderes y los poderes a su disposición no se podían adquirir mediante educación terrenal, les habían sido impartidos por seres superiores que no pertenecían directamente a la Tierra. Por lo tanto, era natural que la gran masa de hombres sintiera que sus líderes eran seres de un tipo superior, mensajeros de los dioses. Fueron seres de este tipo los que instruyeron a la humanidad en las ciencias, en las artes y en la fabricación de herramientas. Esta iniciación, esta comunicación con los dioses, realmente tenía lugar. Estos lugares de iniciación se llamaban templos de los misterios. Desde allí se dirigía a la raza humana. Lo que ocurría en los templos de los misterios era, por lo tanto, incomprensible para el pueblo. Después de todo, el pueblo solo podía comprender con sus sentidos lo que sucedía directamente en la tierra, no lo que se revelaba desde mundos superiores para el bienestar de la tierra. El lenguaje que los dioses hablaban con sus mensajeros en los misterios no era terrenal, y tampoco lo eran las formas en que estos dioses se revelaban. Los espíritus superiores se aparecían a sus mensajeros en nubes de fuego para decirles cómo debían guiar a los hombres. Solo el hombre puede aparecer en forma humana. Entidades cuyas capacidades se elevan por encima de lo humano deben revelarse en formas que no se encuentran en la tierra. Los mensajeros divinos podían recibir estas revelaciones. En etapas anteriores ya habían pasado por lo que la mayoría de los hombres aún tenía que experimentar. Solo en cierto sentido pertenecían a sus semejantes humanos. Podían asumir forma humana, pero sus cualidades espirituales y mentales eran de un tipo sobrehumano, así que eran seres híbridos divino-humanos. También se les puede describir como espíritus superiores que asumieron cuerpos humanos para ayudar a la humanidad en su camino terrenal. El hogar real de estos seres no estaba en la tierra. Estos seres divino-humanos dirigieron a los hombres sin poder informarles de los principios según los cuales los dirigían. Porque hasta la quinta subraza atlante, los semitas primordiales, los hombres no tenían absolutamente ninguna capacidad para entender estos principios. La facultad del pensamiento, que se desarrolló en esta subraza, era una de esas capacidades. Pero esta evolucionó lenta y gradualmente. Incluso las últimas subrazas de los atlantes entendían muy poco de los principios de sus líderes divinos. El líder principal de la quinta subraza atlante gradualmente la preparó para que, en tiempos posteriores, después del declive del modo de vida atlante, pudiera comenzar uno nuevo que sería completamente dirigido por la facultad del pensamiento. Uno debe darse cuenta de que al final del período atlante existían tres grupos de seres semejantes al hombre. 1. Los mencionados mensajeros divinos, que en su desarrollo estaban muy por delante de la gran masa del pueblo y que enseñaban sabiduría divina y realizaban obras divinas. 2. La gran masa de la humanidad, entre la cual la facultad del pensamiento estaba en un estado apagado, aunque poseían habilidades naturales que los hombres modernos han perdido. 3. Un pequeño grupo de aquellos que estaban desarrollando la facultad del pensamiento. Aunque gradualmente perdieron las habilidades naturales de los atlantes a través de este proceso, avanzaron hasta el punto en que pudieron comprender los principios de los mensajeros divinos con sus pensamientos. El segundo grupo de seres humanos estaba condenado a la extinción gradual. El tercero, sin embargo, podía ser entrenado por un ser del primer tipo para tomar su dirección en sus propias manos. La tarea que el líder se impuso a sí mismo fue llevar a sus seguidores al punto en el que debían reconocer las fuerzas divinas
que habían seguido inconscientemente. Hasta ahora los dioses habían guiado a los hombres a través de sus mensajeros. Ahora los hombres debían saber acerca de estas entidades divinas. Debían aprender a considerarse a sí mismos como los órganos de implementación de la providencia divina, como el canal directo a la divinidad. Ahora su líder les hablaba de una manera completamente nueva. Les enseñó que poderes invisibles dirigían lo que tenían ante ellos de manera visible. Los hombres oyeron hablar de lo sobrenatural divino, escucharon que lo espiritual invisible era el creador y preservador de lo físico visible. La intención era dirigir todo en la vida humana hacia los mundos superiores. Sin embargo, no se debía forzar al hombre a relacionar estas cosas que servían a su facultad de pensamiento con el orden divino del mundo. Más bien, debía hacerlo voluntariamente en sus pensamientos. Los hombres podían elegir si querían usar la comprensión que habían alcanzado puramente en un espíritu de interés personal o en el servicio de un mundo superior. Por esta razón, dos características atraviesan todo el desarrollo de esta quinta raza raíz. Una de estas características es propia de aquellos hombres que están animados por ideas superiores, que se consideran a sí mismos como hijos de un poder universal divino. La otra pertenece a aquellos que ponen todo al servicio de los intereses personales, del egoísmo. Las personalidades más capaces del círculo fueron seleccionadas para una iniciación directa gradual en su sabiduría divina, para que pudieran convertirse en maestros de los demás. Así, se añadió un nuevo tipo de iniciado a los antiguos mensajeros divinos. Estaba formado por aquellos que habían desarrollado su facultad de pensamiento de manera terrenal. El pensamiento terrenal debía elevarse al concepto de lo divino. Los iniciados humanos se unían con lo divino. Esto representa una importante revolución en el desarrollo de la raza humana. Los primeros atlantes aún no tenían la opción de considerar o no a sus líderes como mensajeros divinos, porque lo que estos últimos lograron se impuso como la acción de mundos superiores. Desde un punto de vista externo, los iniciados humanos de tiempos posteriores son hombres entre hombres. Los iniciados humanos, los maestros sagrados, se convirtieron en líderes del resto de la humanidad al comienzo de la quinta raza raíz. Los grandes sacerdotes reyes de la prehistoria, de los que no se habla en la historia, sino más bien en el mundo de la leyenda, pertenecen a estos iniciados. Los antiguos mensajeros divinos se retiraron cada vez más de la tierra y dejaron el liderazgo a los iniciados humanos. El mundo está bajo dirección divina, pero no se debe forzar al hombre a admitir esto. Debe darse cuenta y entenderlo mediante una reflexión libre. Todo el desarrollo de la quinta raza raíz es un lento camino hacia este objetivo.